Welcome to Innovate and Educate Creative Bulletin News. I'm Yvette Foster, and I'm so excited to present to you, future primary teacher, this format where you're going to be able to learn more about innovation thanks to the contribution of very experienced primary teachers that will share with us their active methodologies and the way they try to encourage their students to be more involved into their learning to learn process. So, are you ready? Let's take off and learn. Welcome to Innovate and Educate Creative Bulletin News. En este 12º episodio cuento con la presencia de Marina Rodríguez Osorio García. Marina es profesora de educación primaria bilingüe con experiencia en aula, pero desde hace tiempo también es directora de educación infantil del grupo Educare y además es directora de TFGs, ¿no? Por la Universidad UDIMA, por la UDIMA. Así es que bienvenida, Marina, gracias por tu tiempo, tu aportación y sobre todo la iniciativa de estas entrevistas son para alumnos que están estudiando los grados de infantil y de primaria y que puedan también pues no solo tener la referencia de lo que cuando están en prácticas o lo que les puedan compartir sus maestros, sino también personas que están en activo y sobre todo con la experiencia que tú tienes. Así es que bienvenida, Marina. Muchas gracias, Ivette. Gracias por tu tiempo y nada, aprovecho a saludar a todos estos estudiantes que les queda un futuro muy bonito por delante. Y bueno, empezaste saludando en inglés, supongo que alguien nos puede escuchar, ¿no? En otro país. Así que aprovecho para decir hi everybody, wherever you are, y espero que disfrutéis de ese podcast. Muchas gracias, Marina. Pues mira, me gustaría preguntarte qué fue lo que te llevó a ser maestra. Ujú. Bueno, pues mucha gente habla de la profesión de docente como algo vocacional. A veces tienes esa suerte, yo lo llamé magia en su momento, que siempre lo he tenido muy claro, que bueno, no me veía en otro sector. Es verdad que el mundo de la aviación me llama mucho la atención, pero no tanto como para dedicarme a ello, ¿no? Como esa visión que puedes tener de decir, bueno, y en un futuro yo me levanto y qué es lo que más me apetecería hacer, ¿no? Obviamente puede sonar a una idea de mucha ilusión, ¿no? Es decir, no tengo que levantar cada día con mucha motivación, pero es que gracias a Dios a mí me pasa eso. O sea, voy cada día al trabajo con una felicidad extra que muchas veces no se comparte con los demás trabajos, porque creo que es algo vocacional. Para lo que dedico gran parte de mi vida y por lo que disfruto. Entonces, ¿de dónde sale? Pues bueno, aparte de ser vocacional, en los últimos años antes de ir a la universidad, pues tuve la suerte de tener a los primeros inmigrantes en España, ¿no? Porque, bueno, pues antes había mucha menos inmigración y pues muy cerquita de casa. Y entonces tenían muchas necesidades educativas porque acababan de llegar a un nuevo país, de otro sistema educativo. Y entonces bueno, pues me ofrecí a darles clase extraescolares, ¿no? En casa, no remuneradas. Y salía tan llena y tan feliz de esas clases que incluso luego por la noche me tocaba a mí prepararme las mías para acudir a los exámenes finales. Pero bueno, yo vi ahí una felicidad plena en el servicio a los demás y más concretamente enseñando. Y luego también queriendo ser humilde, pero también hay que darse cuenta, ¿no? De que cada uno vale para una cosa. Y entonces a mí me encanta la gente que tiene un don concreto en una cosa concreta, pero yo vi que era capaz de a esos niños llegar con el conocimiento que les quería transmitir, ¿no? Y entonces dije, pues que no tengo ninguna duda. Es verdad que nunca podía pensar que iba a ser millonaria dedicándome a la educación, porque desgraciadamente, y más adelante podemos hablar que los recursos no son los más elevados, pero sí que, bueno, me llenaba el 100%.
bien. Entonces, nada, sin ninguna duda empecé a estudiar magisterio y luego fui viendo las necesidades que el sistema educativo iba demandando, como puede ser el bilingüismo, especializarme un poco más en la neuropsicología, pero bueno, poquito a poco luego ya, por mucho que quieras planificar, la vida te va llevando a esos caminos hasta el día de hoy. Es verdad que cuando uno es maestro, uno, bueno, yo creo en cualquier profesión, pero al ser maestro, uno necesita también vivirse como alumno y seguir aprendiendo. Totalmente. Y sobre todo es a través de también de estar con los alumnos o con las familias o con cualquier cargo que esté relacionado con la educación, como también uno sigue aprendiendo Y de uno mismo a través de los demás y sobre todo de nuestra labor, ¿no? Como docentes. Sí, sí, además, sí. durante todo el recorrido docente, que parece que cuando ya te ponen la orla y dices eres docente, acaba todo y para nada. Porque si de verdad eres un docente que te gusta hacer las cosas bien, ¿no? O sea, no se trata de hacer grandes cosas, ¿no? Sino pequeñas cositas, pero todas hechas muy bien, porque yo creo que los alumnos, las familias, merecen una excelencia educativa por parte de cada uno de nosotros. Y entonces, cuando te metes en un charco, como puede ser la gestión de las familias o la gestión de un equipo docente, o simplemente enseñar a un niño que tenga unas ciertas dificultades o una patología, tú mismo, como docente, vas a ver que no controlas todo. Y no pasa nada, porque nadie nacemos sabiendo todo. Pero lo importante para mi gusto es meterte en ese charco y decir, ¿qué no controlo? ¿Qué no sé? Voy a investigar. Gracias a Dios hoy tenemos un montón de recursos, no hace falta invertir mucho dinero en un gran máster o en un... Está bien, ¿eh? De vez en cuando darte sus caprichos, pero tenemos internet hoy en día y tenemos miles de asociaciones, de colegios, personas como tú, Ivette, que hacen que nos llegue mucha información de manera gratuita para poder, pues bueno, saber qué necesidades tienes tú como docente y poder solventarlas y poder dar una buena respuesta a todo el equipo. Muy bien, me gusta mucho, ¿no? Esa visión que tienes, es como muy motivadora, ¿no? Y sobre todo que cada día es distinto y cada reto es distinto y hoy en día me necesito formar en algo, por ejemplo, pues, ¿no? Tú mencionabas, pues, algo relacionado con alguna patología porque estás viendo que en ese momento necesitas implicarte de otra manera con ese alumno y por otra parte, pues también todo lo relacionado con las metodologías, con la competencia digital, pues con la actualidad, con lo que tenemos, ¿no? Pero siempre está, yo también creo que la fuente de la creatividad está la clave para esa fuente de la creatividad está en la formación, en que nos sigamos formando, no quedarnos ahí creyendo que pues ya es suficiente, ¿no? No, No, yo creo que en además es este que caso no lo es. sería Sí. aburridísimo, de verdad. Si Sí, nos limitásemos solo a venir al colegio de 9 a 5 y luego apagásemos nuestro cerebro, esto va para atrás como el cangrejo, o sea, yo creo que desaprendes y luego es aburrido, o sea, al final si tú haces lo mismo desde los 24 que ya estás trabajando, cuando tienes 45, la vida cambia, la sociedad cambia, a los docentes se les demanda cosas muy diferentes y cosas muy bonitas, porque yo creo que la tarea docente se va dificultando con los años, porque ya tenemos otro peso que no solo es la transmisión de los conocimientos, sino bueno, otros aspectos que podría mencionar, pero son muchos ya los que recaen sobre un docente. Entonces, es interesantísimo. Yo creo que la tarea docente hoy en día es muy bonita, muy interesante y muy completa, si se hace bien. eso, sí se hace bien. Y relacionado con esto que estás diciendo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo que podrías o de qué forma consideras que es la mejor manera de aprender en la primera y segunda infancia? Porque, a ver, tú estás ahora como directora, ¿no? En el área de infantil, pero también tienes experiencia como maestra de educación primaria. Entonces, ¿cuál es para ti la mejor forma de aprender de un niño? Bueno, creo que la mejor forma, el primer paso, ¿no? Para acceder a la capacidad de aprendizaje de un niño es la confianza. O sea, el niño necesita estar en un entorno de confianza, de felicidad. No se confunda, la confianza y el entorno de felicidad con darle todo, no darle normas. A un niño se le da seguridad cuando tiene normas, cuando él sabe lo que va a pasar, ¿no? Y sobre todo en la etapa de educación infantil. Les da mucha tranquilidad conocer esa rutina y aplicarla.
Por supuesto, hay días en los que se puede romper esa rutina porque haya un evento, vienen los Reyes Magos, puede haber una fiesta de, por ejemplo, mañana celebramos el Summer Day, bueno, pues vale, pero en la mayoría de los días, podríamos decir el 98% de los días del calendario escolar, existe esa rutina, esa tranquilidad y ese conocimiento de lo que va a pasar. Eso es lo primero. El niño necesita tener esa seguridad. Esa seguridad no solo la da la rutina, sino le da su docente de referencia. Ya sabéis, sobre todo los si están escuchando este podcast, estudiantes de educación infantil, sabéis que la rotación de profesores no es tan alta como en otras etapas. Por eso mismo, porque se necesita que ese niño, igual que tiene su persona adulta de referencia en su padre y en su madre, necesita tenerlo en el entorno escolar en una o dos profesoras, por lo menos en la mayoría del horario. Entonces, que tengamos ese escenario en el que al niño le estamos dando confianza, le estamos dando rutinas, es el primer paso. El segundo paso es que la persona de confianza crea en él. Aunque luego nosotros nos demos la vuelta y pensemos que ese niño en esa determinada habilidad, en esa destreza, no es hábil. Porque puede ser, porque no podemos tener niños con todas las inteligencias múltiples en auge. Eso es imposible. Pero creamos en él. Repito, creer en él no es decirle todo ok, todo maravilloso, sino tú puedes conseguirlo, no puedes conseguir tanto como está consiguiendo tu amigo de enfrente, pero puedes conseguirlo. Y es creer, ¿no? Entonces ya estamos dando un entorno con una base, que es una base de seguridad, de rutina y de confianza en la persona, ¿no? Por supuesto, no puedo dejar a un lado, y esto es algo que nosotros en los colegios de Educare resaltamos mucho, es la educación en valores, ¿vale? Es muy importante dar ejemplo a ese niño en el respeto, en la empatía, en el compañerismo. Entonces, ya teniendo esta base, que de momento, como podéis escuchar, no he dicho nada académico, pero no importa, porque esta es la base. Una vez que tengamos esta base, ya podemos construir todos los pilares académicos que queramos, de bilingüismo, de aprendizaje de lectoescritura, de matemáticas, todo. Y esto no lo digo yo porque sí, sino porque llevo ya varios años trabajando con niños y esto siempre ha pasado. He tenido, cuando tenía la suerte de estar dentro del aula, niños pues con mucha desconfianza, con muchísima inseguridad en sí mismo y muy introvertidos. Y entonces he dedicado el mes de septiembre a romper eso, a darle seguridad, a darle esa base y después ha sido alucinante cómo podían aprender igual o mejor que otros que van con esa seguridad y con bueno, pues a veces esa ayuda, que es ese CI alto que muchas veces hablamos y que nos encanta categorizar desde mi punto de vista, no siempre acertado con niños de altas capacidades, pero siempre he visto como, al final, como el cuento de la liebre y la tortuga. Esas tortuguitas van avanzando y llegan mucho más lejos cuando les das seguridad. Mm, qué importante la seguridad y la confianza. Y me venía, ¿no? Muchas veces también como padres, ¿no? A veces no se dice, he perdido la confianza en ti, por ejemplo, ¿no? Y ya esa frase simplemente marca al niño, ¿no? Mm, Es como que o te tienes que volver a ganar mi confianza porque la has perdido, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta en lo que decimos o en lo actitudinal Exactamente. y pues para aprender con no solo contenido, sino desarrollar cualquier tipo de habilidad es importante, ¿no? Mostrar esa confianza. Yo confío en ti, sé que puedes, a tu Sí, ritmo y ya está, porque yo creo que si no, es más difícil también que ellos se motiven, porque dicen, ¿para qué? Si no confía en mí, ¿para qué me voy a motivar? ¿No? Y sobre todo con los niños tan pequeños que su referencia es la mirada del adulto, ¿no? Es muy delicado también, ¿no? Es, exactamente. Y es importante, ha habido una tendencia en los años anteriores de cuidar, y estoy muy a favor de cuidar, bueno, pues la inteligencia emocional, ¿no? Y estoy a favor, pero creo que también ha habido en esa tendencia tan fuerte confusión con premiar. Y sobrepremiar, ¿vale? Hace unos años era raro el niño, hace 2, 3 años no más, que no salía con las llamadas happy face en la mano. Y claro, yo me paraba a reflexionar y decía, pero es que si un niño sale todos los días con una happy face,
¿qué motivación le das? Si lo consigue sí o sí, si no es una cosa es en otra y siempre llega a casa con happy face y la mamá ya a la quinta happy face no le dice nada porque se entiende que es como el sello de has venido al cole. Entonces, también es importante, aparte de motivar a ese niño, ponerle retos alcanzables para él, pueden ser a corto plazo, a medio plazo, alcanzables, pero que le exijan, ¿no? O sea, entonces ahí está la preciosa tarea de un docente de saber dónde pongo el reto a cada uno de los niños. No puede ser el mismo reto para todos los niños. Eso es. Esto que decías, ¿no? Del praising, ¿no? We were overpraising all the time. Oh, well done, brilliant, outstanding, ¿no? Todo esto así como, sobre todo que en inglés hay muchas frases de estas que la verdad que Totalmente. son unas muletillas muy útiles en la, en la rutina diaria en aula, pero hay que ir más allá y sobre todo es la validación, ¿no? Con esto que tú mencionas es validar, ¿no? Acompañar y validar. Y de Eso, ahí ir creando el músculo del esfuerzo, ¿no? Y esa también tolerancia a la frustración, porque hay esta tendencia a la inmediatez, ¿no? Que exactamente. tienen, que tenemos todos también nosotros, hoy en día también todos estamos acostumbrados a que hay cosas que, vamos, pues en segundos las tenemos resueltas, ¿no? Sí, eso es. Entonces, ahora con unos cerebros que todavía no están maduros, hasta que lleguen a los 24 años, pues Sí. es muchísimo más complicado, ¿no? Sí, 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 sí. pero es cierto que es verdad que no terminamos de madurar y dependiendo de cada sexo, antes o después, pero sí que es cierto y esto está demostrado, bueno, pues que los niños de 0 a 3 y de 3 a 6 las hipnosis cerebrales que van a tener son mayores, ¿no? Y ahí es donde tenemos que crear esos cerebros fuertes, ¿vale? Y no consentidos. O sea, es que aquí hay que utilizar la palabra niño consentido. Es Mm, un falso mito, el que si tú le elogias, le premias, va a ser más feliz, va a tener una compensación por un trabajo muy leve, que de poco mm, esfuerzo, a corto plazo, y eso le va a hacer que él se acostumbre a eso y bienvenidos a la vida. Espero que a nadie le esté descubriendo nada nuevo, pero la vida no es fácil. La vida vas mm, a tener retos, vas a tener jefes más duros, jefes más blandos y bienvenido todo porque todo nos va a hacer aprender. Entonces esos niños necesitan retos y necesitan que si no han conseguido el reto, se les motive, se les utilice, como decías tú, expresiones, ok, well done, but keep working on it. mm, Porque si no seguimos trabajando en eso, mm. la alternativa es ok, happy face. Muy bien. No, no, no. A lo mejor te toca seguir trabajando y a lo mejor llevas 2 semanas para hacer la grafía de la F, pero es que la grafía de la F no es fácil. Claro. ¿Vale? Entonces hay que, bueno, pues ayudar también a las familias a que no podemos decir que todo es maravilloso, porque la vida no es así. Y luego viene más adelante las frustraciones y una frustración en un niño es una rabieta, pero una frustración en un adolescente es un botellón que se le ha dado mal y que acaba Mm, en la casa alcoholizado o una comparativa en redes sociales porque no se ve que es el mejor como creía ser en educación infantil. Entonces, es un mm. tema que parece que es solo para niños pequeños, pero niños pequeños, pequeños problemas, niños grandes, grandes problemas. Es una Eso es. cosa más seria de la que pensamos. Claro, y lo que siempre se, ¿no? En edades tempranas va a ser el fruto también de cómo puedan gestionar, pues, los riesgos que hay en la adolescencia, ¿no? Que son Totalmente. inevitables. Sí. Qué importante. Mira, esto que mencionabas iba aunado a la siguiente pregunta que era en cuanto a cómo ¿no? Los maestros de educación, cuáles son los retos que tienen los maestros de educación infantil, pero bueno, creo que lo has podido explicar bastante claro y que es así, o sea, sois el pilar para lo que le depara a ese niño en el futuro, ¿no? Sin presión, sin meter esa presión, pero Es a mí precioso me tener maravilla, esa presión. sí. A mí me maravilla vuestra labor porque también mucho tiene que ver con el cariño, con el marcar límites, pero tener el cariño, el afecto, el juego, el permitirle al niño explorar, el aprender a través de los demás. Vamos, que me parece maravillosa la labor que hace todo maestro de la etapa de educación infantil. Yo estuve 2 años,
pero es verdad que me hubiese gustado seguir explorando por ahí. Ahora, hace poco vi una publicación tuya en LinkedIn en donde mencionas que pudiste visitar una universidad en Dinamarca y, ¿no? y y has tenido la oportunidad de conocer mejor su sistema educativo o tener una visión, ¿no? sobre cómo se trabaja la educación en Dinamarca. Y pues, ¿cuáles son tus impresiones de lo que observaste ahí? Y si lo pudieras comparar con el sistema español, ¿qué podrías rescatar de esas comparaciones? Si nos parecemos, en qué nos diferenciamos, qué sí tenemos nosotros que ellos no tienen? No sé. Si puedes compartir tus impresiones sobre esa experiencia. Por supuesto, pues con esa experiencia puedo, creo que, enriquecer pues al oyente más desde lo observado en un colegio, ¿vale? Mm, En preschool y school, en Dinamarca, en una ciudad que se llama Aru. Em, Obviamente tenemos que contar que desde que salimos, no solo de nuestro país, sino de nuestra comunidad, eh, la cultura es diferente, ¿no? No podemos compararnos con los andaluces, los que vivimos en Madrid, tampoco con los gallegos, tampoco es con los catalanes, ni tampoco sería bueno compararnos. Lo ideal es coger lo bueno de cada uno y aplicarlo si es posible, porque, repito, culturalmente somos muy diferentes. A gran escala, fuera de otros países, no solo el idioma, sino la cultura, las horas de luz, hacen que el sistema educativo sea muy diferente. Y creo que no sería del todo acertado unificarlo al 100%, pero sí que creo que tendríamos que seguir una misma línea educativa, haciendo eso, pues un mix de cada una de las ventajas y abandonar los inconvenientes, siempre que sea posible. Me llamó mucho la atención ver cómo se les da un gran abanico, un amplio abanico de posibilidades a los alumnos según sus inteligencias, mm, ¿vale? El sistema educativo español me parece es muy rico, tiene un currículum bastante completo, con algunas carencias en algunos temas muy importantes, como por ejemplo la oratoria, el cálculo mental. Me parece que el currículum, bueno, pues como decía, es completo, pero al final se van generaciones en las que ves que no son capaces de hablar en público, ya no solo comentándote la guerra de la independencia, no, sino queriéndote vender la camiseta que más les gusta, simplemente ahí. Creo que hay un problema, entonces habría que poner el foco ahí. En Dinamarca tienen el foco muy bien puesto ahí. Saben que esos niños en un futuro serán adultos y que tendrían que tener una videollamada como estamos teniendo tú y yo para poder vender el producto de su empresa, defender la idea, cualquier cosa, ¿no? Y creo que eso es necesario en España. Por otro lado, bueno, pues veía que cada niño podía elegir qué actividad, bueno, pues podía desarrollar. Viendo el lado negativo, o por lo menos al que yo no estoy acostumbrada, había muchísima libertad con la tecnología. Será que igual los españoles somos más tramposos, pero el uso de las nuevas tecnologías dentro del aula me parece muy interesante. Es una herramienta que nos ayuda a poder aprender de manera mucho más rápida, mucho más productiva, pero tiene un riesgo. Un device es una ventana abierta al mundo y el mundo tiene cosas muy buenas y tiene cosas muy malas. Entonces, bueno, asegurándonos que ese laptop o ese pantalla que le está, o sea, este device que le estamos dando al alumno tiene una ventanita cerrada con un filtro fenomenal. Sin embargo, en Dinamarca me llamaba la atención que se lo daban abierto, ¿no? Igual hay que confiar más en nuestros alumnos, pero mi experiencia me dice que tenemos que ponerle al menos un candadito, un filtro, eso es, una vigilancia. Entonces, bueno, pues me vengo con esas ideas tan diferentes como puedes ver de aquí de España o de otros países que he podido visitar. Y bueno, pues me hizo reflexionar y me hizo posteriormente querer preguntar a esos docentes si la experiencia les dice que es bueno darles un device abierto y bueno, su experiencia es que sí, han tenido experiencias también negativas. Nosotros no nos arriesgamos a tener esas experiencias. Creo que las consecuencias de esa experiencia pueden ser muy duras, entonces preferimos evitarlas.
Yo coincido contigo. Sí, 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 sí. Es que, vamos, estamos intentando que los niños desarrollen y que incrementen sus periodos de atención, su memoria visual, de trabajo, bueno, o de procesamiento a corto plazo, de lenguaje y todo esto, pues un dispositivo. No sé en qué le puede beneficiar, ¿no? Si es exactamente. ahora, si es como cuando es una propuesta más dirigida o si es un proyecto en donde hay una actividad en particular en donde van a requerir del dispositivo, lo puedo, como que le veo, como tú antes decías con sentido, pues yo ahí le veo un sentido. Pero si es una exploración más libre y los dispositivos están ahí para que el niño los mire, o explore o pase el tiempo o lo que sea, claro, a mí también me genera inquietud. Te entiendo perfectamente. Sí, yo creo que es Sí. importante que el profesor, sobre todo en determinadas edades, eh, confíe en el alumno, como hablaba antes, es importante que ellos no se sientan en una cárcel, ¿no? Porque entonces va a haber algo dentro de ellos que les va a invitar a ver todas las opciones y quedarse con la mala. Pero cuando hay confianza, creo que eso no sucede. Pero para tener confianza, lo que tú estés dando a ese alumno tiene que darte a ti confianza y lo tienes que tener muy controlado. Yo creo Mm, que la única manera es que tenga un filtro, que no puedan acceder a determinadas páginas. No estoy hablando ya solo de pornografía o acceso a ver vídeos que no sean del todo positivos para ellos, sino simplemente al uso, al número de horas que puedan utilizarlo porque luego todo eso se ve repercutido en una dificultad de atención, en una dificultad de muchos otros aspectos que pueden dificultar a ese alumno a su desarrollo normal en el aula. Entonces es importante que ellos vean que nosotros les estamos dando un laptop igual que les damos un compás. Es una herramienta. Un compás también tiene un riesgo, tiene una cosa que pincha, pero les damos confianza porque sabemos que no se les va a ocurrir pinchar al de enfrente. Probablemente suceda, y yo lo he hecho cuando era estudiante. Siempre se te ocurre hacer lo peor o escribir en la mesa con él, pero tampoco, o sea, la confianza hay que dársela. Obviamente, si vemos que un niño escribe, pues hasta luego compás, que ya no lo vas a utilizar más. Pues igual con el laptop. El laptop se lo damos en Educare con un filtro muy grande en el que ellos no tienen acceso. Y se lo damos explicándoles que les damos una herramienta. Es decir, que si hacemos la semana sin laptop, se pueden seguir dando la clase porque no van a trabajar desde la herramienta, no van a estudiar desde la herramienta. Les vamos a enseñar a través de esta herramienta a hacer mapas conceptuales, resúmenes, para que ellos tengan su verdadera utensilio de estudio, sus apuntes. ¿Vale? mm, Y esto solo sea una herramienta. De hecho, hace poco leí un artículo que me pareció muy interesante porque ahora el regalo estrella de las comuniones, estamos hablando de 9 años, es un ordenador, o sea, un móvil. Y no un móvil cualquiera, un móvil que haga muy buenas fotos, que tenga un mogollón de capacidad. Entonces decían, qué gran error hacer ese mm, regalo. Hay unos regalos mucho más interesantes. ¿Qué tal si cuando tu hijo veas que ya tiene una edad que puede coger el autobús, que tienes una cierta necesidad de comunicarte con él, un día normal, sin que sea un móvil especial, le digas, toma, te doy esta herramienta, como el día que decides darle las llaves de casa, mm, una herramienta. Y entonces mm, creo que así nos ahorraríamos muchísimos problemas que están existiendo hoy en día con grandes usos de móviles, de horas en internet, ver el laptop como un juguete en vez de una herramienta. Y de verdad creo que esa tecnología con la que cuentan los estudiantes hoy en día es súper enriquecedora. mm. Yo recuerdo Y cuando tenía que estudiarme los ríos de España que le pedí a mis padres que me compraban mapas, ¿cómo lo llamábamos? Mapa mundis, ¿no? Mapa sí, eh, m- m- sí, miles, ¿no? sí, Tenía un faco así porque yo he sido una estudiante de mucha repetición porque no tengo buena memoria. Y entonces era uno, rompía y otro. Y ahora hay actividades interactivas que puedes darle a un botón y se borra todo y vuelves a escribirlo. Entonces, eso es fantástico. Vamos, me encantaría estar estudiando ahora con todos estos, bueno, herramientas. claro. Y pensaba también, Marina, el tema de, bueno, en la educación infantil no hay deberes, ¿no?
pero muchas veces los deberes siguen siendo digitales en primaria con niños, ¿no? Y es más tiempo expuestos en las pantallas, o sea, pantallas. Entonces, claro, ahí ya también se viene la luz azul, las horas del descanso, hasta que, ¿no? Es saludable que pase un determinado tiempo entre que estuvieron delante de un dispositivo y la hora del sueño. No sé, que tenemos retos, ¿no? Y que me imagino que para vosotros, ¿no? La labor que tenéis también para acompañar a los padres con estas rutinas a veces es complicada, ¿no? Es Eh, complicada y a ellos les crea mucha desconfianza en el momento que dejan a sus hijos aquí de 9 a 5 y saben que cuentan con un ordenador en su mochila. Crea desconfianza porque hay desconocimiento y en mucha parte igual es culpa nuestra, ¿no? De los colegios de no explicar realmente cuál es el uso que se da a estos ordenadores. Pero también es cierto que cuando tú acudes a un sitio, ya puede ser un colegio, un hospital, tienes que tener confianza. O sea, yo voy a hacerme una prueba en un hospital y no puedo estar pensando que la prueba que me están haciendo no es la correcta. Entonces, hay que tener confianza en los centros educativos. Jamás los centros educativos vamos a apoyar que un niño esté más horas de las debidas con una pantalla. No vamos, o sea, la didáctica y la pedagogía que trabajamos creo que nos defiende y nos hace ver que estamos utilizando ese ordenador con un uso pedagógico. Entonces, yo también pido confianza y, por supuesto, eh, me gustaría también invitar a las familias a, a ayudar a esos niños a desintoxicarse de esas pantallas que no solo vienen del colegio, por supuesto, porque eso. restaurante y los niños están con una pantalla. El otro día estuve en una comunión y terminamos de comer los niños y entonces había un campo enorme donde cuando yo hubiese tenido esa edad hubiese cogido un palo, un vaso con el resto de Fanta, hago un poco de barro. De eso se trata, ¿no? De investigar, de jugar. Sin embargo, los niños se pusieron a jugar y los móviles no eran dados por un colegio, eran dados por sus propios padres. Ya. Y eso es un gran problema de la sociedad, claramente. Claro, la educación empieza en casa, en este caso más que nunca. Y bueno, es lo que es el reto que tenemos. También hay familias que lo hacen fenomenal, ¿eh? No me quiero poner negativa, que también No, hay. no, no, hombre, no, tampoco ni yo, no, 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 claro, no, ni polarizarse ni siempre en equilibrio, Pero te sí entiendo que perfectamente. confíen en los centros educativos, no solo aquí, ¿eh? Sino que estoy segura que los centros educativos saben de lo que están Mm, haciendo. sí, exactamente. Bueno, tú eres maestra de inglés, eres española. Estoy española. Pero tienes, me imagino que tienes la mención en inglés o la habilitación y me gustaría que pudieras compartir en qué te ha beneficiado tener el dominio de una segunda lengua como es el inglés en tu profesión. Ujú. Pues me ha beneficiado primero en mi vida. O sea, ha sido un lujazo poder aprender, sigo aprendiendo. O sea, yo creo que una lengua nunca se acaba, ni siquiera la tuya propia, pero ha sido un lujazo poder viajar por el mundo, conocer gente muy interesante que me ha aportado mucho como persona y en consecuencia en mi experiencia laboral, porque al final yo soy Marina en mi trabajo y gracias a todo lo aprendido anteriormente. Entonces, yo siempre invito a que se siga aprendiendo, a que se viaje, a que, bueno, que no solo nos quedemos con nuestra metodología, porque, repito, es muy bueno el currículum, muy buena metodología, pero hay mucho que aprender de otros países. Entonces, me ha beneficiado en el hecho de poder estar en colegios fuera de España y traer cositas a España, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a hablar en educación infantil, nos encanta bueno, darle esa importancia al aprendizaje de la escritura, ¿no? Y de la lectura. Y hay veces que es fantástico porque que un niño vaya con 5 años a su casa escribiendo es fantástico porque a los padres les encanta y la profesora está súper orgullosa. Pero parece que si no hacemos la grafía esta que nos encanta encadenada en España, no sabes escribir. Y he visto tantos niños en mi vida, como en la experiencia en un colegio, frustrados por no ser capaces de escribir en letra ligada
que gracias al conocimiento de la lengua inglesa, a poder viajar, vivir en Chicago, en Sydney, en diferentes ciudades y ver los sistemas educativos, me he dado cuenta que un niño escribe independientemente de la caligrafía que tenga. Por supuesto, luego hay que perfeccionarla, pero luego ya a los 8 o 9 años, cuando tiene esa fuerza psicomotora fina para poder perfeccionarlo. Pero antes, con que escriba letras que unidas a otras letras significan palabras y palabras que unidas a otras palabras significan frases, sabe escribir. Entonces, todo eso lo he podido ir aprendiendo junto a otros millones de cosas más para poderlo, bueno, pues llevar luego a las aulas. Y luego, hablando un poco más concretamente del aprendizaje de la segunda lengua, pues simplemente tener la capacidad de, cuando veo a un niño, hablarle en inglés, ¿no? Al final, mi experiencia me hace eso, incluso fuera en la calle, me cuesta dirigirme a los niños en castellano porque al final el chip lo cambias, ¿no? Esto puede sonar un poco flipado de decir, no, 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 yo te entiendo a porque mí a mí me pasa, sí. ya, a mí no me sale hablar con mi Yo padre en inglés, tampoco con mis amigas en inglés, pero con los niños es mi costumbre, entonces me sale hablar con ellos en inglés y eso es fantástico porque en el aula ellos te ven como esa persona que no habla español, sino que habla inglés y conseguir ese cambio de clic con los niños no es fácil. Y de esa manera, con el aprendizaje de la lengua inglesa y aplicándola en el aula, ves que ellos te ven y que no te dicen hola, te saludan en inglés. Y sí. eso es magia. O sea, A mí me, ese es el sí. bilingüismo que va mucho más allá de tenerles que enseñar Jolly Phonics, enseñarles el cuadernillo. Eso queda en segundo plano. Para mí. Prepararse para el pet, cat y lo que venga y todo Bueno, esto. eso es otro mundo Sí, que no puedo odiar sí. más, pero por lo menos ya que ya que les tenemos que preparar, que sea con un bilingüismo real, ¿no? Que ellos vean Mm. a una persona, hablen a esa persona en inglés y vean a otra, que sea la señorita y les hablen en castellano. Sí, te entiendo perfectamente. Yo, de hecho, hoy fue muy bonito porque recibí un vídeo de un alumno que tuve durante la pandemia que ahora va, bueno, termina sexto y entra primero de la ESO y me manda un vídeo diciendo que qué tal todo, que porque bueno, resulta que su madre es mi alumna en la universidad, entonces coincidió. Entonces él dice, ah, pues mira, Ivette, le voy a mandar un vídeo y me lo mandó en inglés. Ah, O qué sea, no bueno. me dijo, hola Ivette, ¿qué tal? No, sino, hello Y sabe Ivette, que how are contigo, you? Claro, que- yo digo, mira, que cuando tenía 7 años o no, que era chiquitín, y es como la lengua vehicular, ¿no? La manera en cómo establecemos esa relación cercana con los alumnos también, ¿no? totalmente. Que es un doble esfuerzo a veces para nosotros, Sí, pero que vale la pena y que al principio vamos a un ritmo más pausado, ¿no? En comparación con la lengua materna, pero luego las gratificaciones son maravillosas. Sí, sí, totalmente. sí, sí. Marina, ¿cuáles son los retos que tienes de cara al próximo curso como directora de, yo decía Educare, pero es Educare, ¿verdad? Sí, es verdad que podría ser Educare porque son colegios Sí, bilingües, claro, pero vale. no era ese el objetivo del nombre del grupo, es Educare, pero bueno, estamos bienvenidos a que se nombre como quiera, vendrá un alemán y lo dirá de otra manera, o sea que perfecto. Eh, los retos para el próximo año, pues no dejar o sea, el reto es primero tener unas buenas vacaciones para coger mucha fuerza y cuando volvamos seguir aprendiendo de los errores que se han cometido muchos y que la verdad es que es un trabajo que te da tanto que a veces no ves esos errores que se han cometido porque, bueno, tampoco se pueden considerar errores, no son a propósito, pero ves que podríamos haber hecho todavía mejor las cosas, que estos niños eh, reciben tanto, o sea, son capaces de percibir tanto que dices, es que el año que viene más, 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 más. Entonces, nada, coger mucha fuerza este verano para poder volver a dar respuesta a esas necesidades, ¿no? Pues unas necesidades bilingües, a unas necesidades de enseñanza de valores, a unas necesidades de un programa educativo que bueno, acoge el currículum de la Comunidad de Madrid, pero que también ponemos nuestro sello, ¿no? Educare, que me parece
muy bonito, ¿no? Son niños que salen del colegio y se ve que vienen de un colegio en el que no solo nos estamos ocupando de ellos académicamente, sino también moralmente, ¿no? Y creando buenas personas, que nada, que es que las generaciones pasan volando, ya son adultos. Y me encanta ir a hospitales, encontrarme a alumnos y sobre todo que sean muy buenos médicos, pero que sean mejores personas. Esto es el mayor reto. Mm, Luego otro reto es acompañar a las familias. Este es un reto que hablaba al principio, que es muy importante y es muy bonito. Las familias confían mucho en los colegios o intentan confiar, yo creo, a veces lo intentan y a veces les crean dudas porque tenemos su bien más preciado, tenemos a sus hijos, pero cada vez más en las tutorías, en las reuniones conmigo, nos piden que tendemos una mano, oye, no sabemos cómo gestionar esto y ya no hablamos de lo académico también, pero cómo gestionar esta forma de ser de mi hijo, cómo gestionar este momento familiar que estamos pasando. Existen muchísimas familias con diferentes situaciones y hay que ayudar, ¿no? Porque al final siempre vamos a querer la felicidad del niño. Entonces, bueno, pues dar respuestas y mejores respuestas de las que hemos dado este año. O sea, siempre mejorando y haciendo una comunidad educativa donde vamos a invitar a las familias a ser parte para que el objetivo, el fin, el final de todo esto sea que haya niños felices, aprendiendo, contentos y en un ambiente, pues eso, que les haga aprender mucho y muy motivados. mm, mm. Al final es esto, crear comunidad, ¿no? Ir tejiendo esas redes de comunicación mutua en beneficio de los niños, que son Eso los está aquí. protagonistas de todo esto. Marina, para terminar, me ha encantado muchísimo aprender de ti y seguro Ujú. que van a aprender mucho de tu experiencia y de tu compromiso. ¿Alguna frase motivadora que quisieras transmitirle a los futuros maestros o maestros en activo que, no que terminan este curso un poco de bajón, como se dice en México, de bajón? No sé. Cansancio, es normal, ¿eh? Es normal, o sea, que Eh, nadie se piense que es el peor profesor del mundo porque un viernes diga, mira, cierro puerta y por favor que se haga largo el fin de semana. No, porque los docentes, como vuelvan a mencionar, los médicos, los sacerdotes, todos tenemos, cuando trabajas con personas, hay veces que llegas al límite, porque no es fácil poner una línea roja y decir, mi trabajo llega hasta aquí. Esto en trabajos como estos es imposible. Entonces, el que esté escuchando esto y piense que esto es un trabajo que tiene objetivos y de ahí no te vas a salir, es imposible, porque te involucras personalmente mucho, porque trabajas con personas y recibes mucho también. Entonces, yo me gustaría eso, animaros a tener buenas vacaciones, a disfrutar, a desconectar de el colegio, pero no del aprendizaje. Ahora el verano es un momento maravilloso para dedicar tiempo a leer, a escuchar a personas como tú, Ivette, bueno, pues que tienen mucha experiencia en docencia y que siempre cuando tú lees un artículo, un libro, aprendes algo y además se te queda en la cabecita y dices, pues ahora lo voy a aplicar aquí. Y entonces ya estás haciendo un bien a la sociedad, porque tienes esa herramienta que es un colegio que te permite hacer ese bien, ¿no? Entonces, a mí me gusta pensar que, que la sonrisa de un niño es el testimonio del impacto que tú haces en él. Entonces, que al final de cada día, ya no digo de junio, sino de cada día, te vayas diciendo, he tenido impacto. O sea, es que se dice pronto, pero es muy importante esto que estoy diciendo, o sea, que cada docente tiene la capacidad de crear impacto en 20 seres humanos como mínimo, porque luego se lleva eso a las familias. Entonces, que tengamos esa capacidad de crear impacto, creo que es la mayor suerte que puede tener mm, un ser humano en la vida. Entonces, si estáis escuchando esto porque estáis estudiando para ser futuros docentes, porque sois docentes actualmente, paraos un segundo a pensar y valorar la suerte que tenéis de poder crear este impacto y la responsabilidad, porque el impacto puede ser también en negativo. Entonces, aseguraros de que siempre les regaláis una sonrisa a vuestros alumnos, incluso cuando menos la necesitan, cuando menos la merecen, que será cuando más la necesiten, ¿no? Entonces, eso es. impacto en positivo. Cuando estés cansado,
date un poquito más, que siempre tenemos más capacidad de la que creemos. Cuida tus gestos con los alumnos, Mm. siempre sonriendo, y no significa que estés diciendo todo lo maravilloso, siempre hay que ser críticos con ellos, pero sé un buen docente todos los días. Esta profesión no nos podemos permitir tener un día en el que no somos buenos docentes porque calamos en los niños. Entonces, sé un buen docente y vete a casa sintiéndote la persona más afortunada por estar en un colegio, porque creo que no hay sitio donde podamos crear más impacto a la sociedad. Así es, sí. Yo hoy que visité un colegio, es como volver a mi esencia, a mis raíces, y es verdad, el que, bueno, todos tenemos problemas, dificultades, pasamos por situaciones pues que a veces requieren, pues no nos permiten estar al 100%, pero se puede estar con el 80%, pero presente, ¿no? O 60%, pero como decías tú, presente, ¿no? Sí, Estoy aquí para ti, niño, niña, esta soy yo, estoy aquí para ti y es el servicio que tenemos, ¿no? sí, Sobre todo. es una tarea de servicio preciosa, es muy Sí, bonita y te llena mucho. O sea, es un sí, trabajo que es un poco de efecto boomerang. Tú lo tiras, pero luego te vuelve. Y es eso, es verdad, ¿eh? No quiero decir que aquí seamos superhéroes, porque muchas veces fuera del colegio tenemos nuestros problemas o malos días simplemente, pero tenemos que también tener una pizquita de actores, los sí, profesores. sí. Entrar como si que entra en un escenario y bueno, y actuar, porque repito, estás actuando y estás beneficiando a mínimo, ahora por ratio, 20 alumnos. Eso es. Entonces, bueno, pues eso es fantástico. Además, luego se te olvida, entras y como ellos son tanto de darse, a veces estás a mediodía y dices, ay, que tenía yo este problema y se te había olvidado. Sí, sales renovado, Exactamente. físicamente cansado, Eso pero siempre. renovada. Sí, pero Eso renovada siempre. total. Sí, Eso sí. siempre. Marina, ha sido un placer. Muchísimas gracias por Gracias a ti. todo. Y bueno, con esta entrevista cerramos esta como primera temporada, porque vienen las vacaciones y como tú bien dices, hay que descansar. Así es que me encanta porque ha sido un broche de oro Muy bien. para esta iniciativa que me surgió de entrevistar expertos en la educación. Buenísimo. Así es que muchísimas gracias, Marina, por todo y que vaya muy bien. ¿Eh? Muchísimas gracias, Ivette, por darme este ratito de charla, que me ha encantado. Y nada, os deseo mucha suerte a ti con este proyecto que es muy interesante y creo que es muy necesario. Y a los oyentes en cada momento del proyecto que estéis. Eso es. Gracias. Y bueno, happy summer, everybody. Happy summer, everybody. Enjoy your holiday. Oh, yeah.